Tenemos último minuto. Mensaje a la nación de Pedro Castillo. Miguel. Pedro Castillo Terrones dice: al pueblo peruano y a los pueblos del mundo, a las organizaciones que defienden los derechos de las personas y de los pueblos, y a los órganos de administración de justicia. Yo, José Pedro Castillo Terrones, como presidente constitucional de la República del Perú, elegido por la voluntad soberana del pueblo, me dirijo a ustedes con la moral en alto, la dignidad intacta y la firmeza que me otorgan la verdad histórica y la legalidad, para anunciarles un hito trascendental en la lucha por la justicia ante el colapso del sistema democrático en nuestro país, del cual he sido víctima junto a mi pueblo durante estos últimos años. Hago de conocimiento público que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, ha emitido oficialmente la opinión número 78/2025 en relación con mi caso. En esta histórica decisión, dicha instancia internacional ha determinado de manera inequívoca que el Estado peruano violentó flagrantemente mis derechos humanos y que fui objeto de una detención arbitraria mientras ejercía el cargo de presidente de la República el pasado 7 de diciembre del 2022. Esta decisión confirma de manera inequívoca que mi encarcelamiento nunca tuvo justificación y que se llevó a cabo vulnerando normas fundamentales del constitucionalismo, el antejuicio político, el debido proceso y los acuerdos internacionales. El Grupo de Trabajo de la ONU adoptó esta determinación sobre la base de su mandato y los principios universales establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado internacional vinculante del cual el Estado peruano es parte y que está obligado a cumplir de buena fe en el marco de compromisos internacionales. El mundo conoce ahora los hallazgos contenidos en esta opinión y puede observar cómo los funcionarios del sistema de justicia y las organizaciones políticas que maquinaron mi arresto y mi inmediata destitución actuaron de forma totalmente ilegal, violando la inmunidad presidencial al fabricar una inexistente figura de flagrancia y de un supuesto alzamiento en armas que nunca ocurrió, quebrantando de esa manera el Estado de Derecho. En ese sentido, hago un llamado enérgico y exhorto firmemente a todos los organismos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos, así como a las instancias de la Administración de Justicia del Perú, a acatar de inmediato e implementar lo dispuesto por esta instancia de las Naciones Unidas. Continuar ignorando este pronunciamiento internacional no solo profundiza la persecución política en mi contra, sino que coloca al Estado peruano en una condición de abierta rebeldía y de vulneración del derecho internacional. Finalmente, expreso mi profundo agradecimiento a los millones de peruanos que no bajaron los brazos y que comprendieron claramente que todo lo realizado en mi contra fue para escarmentar al pueblo por elegir a uno de sus hermanos, quienes, con su incansable lucha en las calles, firmeza y respaldo moral, han sido fundamentales para que la verdad internacional resplandezca frente a la injusticia. Expreso también mi eterno agradecimiento por la gestión realizada por el equipo legal internacional. José Pedro Castillo Terrones, presidente constitucional de la República del Perú 2021-2026. Para conocimiento público y verificación se adjunta el texto íntegro de la opinión número 78/2025 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas. Bueno, es un comunicado. Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Hoy comparezco ante ustedes como un presidente de la República secuestrado por un proceso injusto y un proceso diseñado para destruirme. No me voy a enseñar a otra cosa sino a los hechos, pero un hecho que viene antes, durante y después. Porque acá se ha leído lo que se decía, el mensaje a la nación, que el día 7 de diciembre, según dice la Fiscalía, que era un mensaje a la nación. Y yo lo dije el 4 de marzo, que es un clamor popular trasladar hacia el pueblo a través de un discurso político. ¿Y por qué, señores jueces y pueblo peruano? A
remecido, digamos, un poco la opinión pública peruana, un informe aparecido que da cuenta de que ya no solamente es el pueblo peruano el que demanda la libertad del expresidente Castillo, sino también que a nivel internacional se están moviendo, ¿no? Los organismos internacionales dándole su respaldo a través del análisis serio de los hechos y del análisis jurídico. En todo caso, tenemos dos posiciones aquí, como siempre, ¿no? Hay quienes toman importancia a este análisis, que es en realidad una opinión consultiva de un grupo de la Organización de las Naciones Unidas, que le dan, repito, muy poca importancia a esto, y otros que saben perfectamente que la Organización de Naciones Unidas es un organismo que agrupa a la comunidad internacional de países y que, si bien es cierto, no es una opinión digamos, obligatoria, es de todas maneras un hecho político importante que hay que resaltar. Teníamos una caricatura, Timoteo. Fue la reacción de la derecha bruta, achorada y, como dicen por ahí, pendeja. Ciertamente, ¿no? Eso es un poco la gráfica. En este caso es un post de nada menos que Alejandro Muñante, el popular Cinetauro, uh-huh, que está despreciando, ¿no? Y pone a un Perú incluso más grande que la Organización de las Naciones Unidas y que está tratando de encerrar al Perú en una isla, ¿no? Porque ellos parten de esa premisa de que nosotros somos soberanos y a nosotros no nos puede mandar ningún organismo multilateral. Sin embargo, son convenios internacionales que rigen para todos los países del mundo. Ahora, esto, Timoteo, hay que decirlo antes de pasar a ver exactamente el comunicado, el documento producido por el Grupo de Trabajo de la ONU. Esto en realidad se alinea con las políticas, ¿no?, internacionales que vienen de Norteamérica, donde tenemos un presidente Trump que también está despreciando a la ONU, está amenazando con no asignarle más fondos y que finalmente está avalando y produciendo guerras que ni siquiera han pasado por el Consejo de Seguridad de la ONU, lo cual sería obligatorio dentro de ese arreglo internacional. Entonces el Perú se está alineando a esta corriente de ultraderecha que desprecia o que mira con desdén, ¿no?, a lo que dispone la ONU. ¿Para qué? Para finalmente, como digo yo, aislarnos y poder hacer aquí lo que les venga en gana, en aras o bajo el pretexto de una falsa pretendida soberanía. Tenemos entonces a un documento que, fíjense, lleva el título, dice Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas y del Consejo de Derechos Humanos, y se llama el documento Mandato del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. Aquí hay que hacer una puntualización. En el caso de este documento, el grupo de trabajo que, digamos, ve temas de derechos humanos, no está hablando específicamente del hecho político, de si fue golpe, no fue golpe, si hubo rebelión, no hubo rebelión. De eso no se está ocupando este grupo de trabajo, sino está hablando básicamente de cuál fue el destino que llevó Pedro Castillo inmediatamente después del 7 de diciembre, en que, como sabemos, se produjo el hecho donde se le iba a vacar en ese día a las 3 de la tarde en el Congreso, se iba a ver su tercera moción de vacancia, y antes de ello, el presidente Castillo en ese entonces decidió hacer la lectura de un mensaje a la nación. Este documento ha sido fechado, el documento de Naciones Unidas, el 6 de julio, ¿no? Es una opinión que se llama Opinión número 78, Perú, y que será mencionada, como dice el propio documento, en el informe anual que presentará ante el Consejo de Derechos Humanos. Es decir, la sección de Consejos Humanos de la ONU revisará en el Pleno este informe para, evidentemente, llevar a cabo los aspectos políticos que devienen de esta suscripción de todos los países del planeta a este organismo internacional. Entonces, esta opinión número 78 dice: de conformidad con sus métodos de trabajo, el grupo de trabajo transmitió el 26 de julio del 2024 al gobierno de Perú
una comunicación relativa a José Pedro Castillo Terrones. El gobierno respondió a la comunicación del 24 de septiembre del 2024. Es decir, ya habían habido conversaciones previas entre organismos multilaterales con el gobierno del Perú, y entonces ahora el grupo de trabajo evacúa un informe. Una parte muy importante de este documento, que es un documento de cerca de 20 páginas, está justamente en el análisis que hace este grupo de trabajo sobre los hechos que ocurrieron a partir del 7 de diciembre a las 11:30 de la mañana, donde, y voy a leer textualmente, dice: el señor Castillo, como presidente del Perú, dirigió a la nación un mensaje en cuyo contenido declaraba la disolución del Congreso. Esto ocurrió el mismo día en que se discutía la moción de vacancia. El presidente del Congreso, ¿no?, y acá comienza el análisis, dispuso adelantar la sesión del Pleno para las 12:30, convocándola por correo institucional. Es decir, la reunión en el Congreso para la moción de vacancia había sido fijada a las 3 de la tarde, y ante el hecho de la lectura de Castillo adelantan esta moción de vacancia para las 12:30. Al hacerlo, dice esto ya lo dice el grupo de trabajo, el presidente del Congreso quebrantó el debido procedimiento para admitir una nueva vacancia presidencial conforme al artículo 83A del reglamento del Congreso. Es decir, comenzaron violando su propio reglamento. La mesa directiva, dice, modificó las acusaciones originales contra el presidente Castillo, que lo señalaban de incapacidad moral por designaciones sin experiencia y por investigaciones fiscales de corrupción, sustituyéndolas por el hecho del mensaje a la nación del 7 de diciembre del 2022. Se propuso entonces la declaración de la vacancia presidencial por incapacidad moral, que concluyó con una votación nominal de 101 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones, declarando vacado al presidente Castillo. Bueno, se sabe que el reglamento del Congreso también exigía para este tipo de vacancia express un mínimo de 104 votos, que el Congreso no llegó, pero pese a ello, el presidente Castillo fue declarado como vacado. La destitución, sigo leyendo el documento del grupo de trabajo de la ONU, la destitución del expresidente fue irregular, se realizó sin moción de vacancia, porque la moción de vacancia había sido para los delitos convocados anteriormente o presuntos delitos, sin votación de admisión de la vacancia, ni notificación para su defensa, en vulneración nuevamente del artículo 89A del reglamento del Congreso. Además, el Congreso incumplió dicho reglamento al omitir el requisito de apoyo del 40% de congresistas y el plazo de 3 a 10 días. El señor Castillo, en otro ítem, dice, fue detenido por sus propios custodios. Los agentes lo apuntaron con armas de guerra, incluyendo a su familia y abogado, sin justificación ni proporcionalidad. Ojo que todo esto no lo está diciendo la defensa de Castillo, sino lo está diciendo un organismo internacional que ha recopilado todas las evidencias, tanto las que se dieron durante el juicio como las que se dieron en el entorno de la noticia sobre el hecho. Bueno, dice, el señor Castillo fue llevado a la sede policial, no fue llevado al Congreso como correspondería, donde la fiscal de la Nación ordenó, ya sabemos que era Patricia Benavides, ordenó su detención por rebelión y conspiración, basándose únicamente en su discurso sobre la disolución del Congreso ese mismo día, ¿no? Horas después fue trasladado a Diroes. La Fiscalía solicitó al Poder Judicial convalidar la detención en flagrancia. Un juez la confirmó por 7 días, desestimando que la Constitución, fíjese lo que dice el documento, desestimando que la Constitución prohíbe enjuiciar al presidente sin realizar previamente el antejuicio político.
Artículo 99 y 99 y 100 de la Constitución. Constitución. Hagamos una pequeña explicación. ¿Qué es el antejuicio político? Para recordarle a los amigos, es un acto que lleva a cabo el Congreso para evaluar una situación que presuntamente es violatoria de la Constitución y que haría como conclusión final levantarle la inmunidad del antejuicio que tienen los altos funcionarios y trasladar el caso ya directamente al Poder Judicial. Es decir, los altos funcionarios de la nación, como el presidente de la República, no van de frente al Poder Judicial, sino primero pasan por la evaluación del Congreso, que se llama antejuicio político. Bueno, dice el artículo en su ítem 11, el grupo de trabajo: en Perú no existe la flagrancia por orden superior. La detención fue ilegal por dos razones, dice el documento. El antejuicio político no había sido levantado, ¿no? Y la Constitución, en el artículo 117, no permite acusar al presidente por rebelión durante su mandato. Acá se violaron dos artículos más. El 12 de diciembre del 2022, el Congreso levantó, o sea, posteriormente, el Congreso levantó el antejuicio político y declaró fundada la causa penal por rebelión, ¿no? Dice, no existe facultad legal. Es otra de las cosas que argumenta este grupo de trabajo. No existe facultad legal para que el Congreso levante el antejuicio del presidente. Es decir, Castillo tenía que haber sido llevado ante juicio de todas maneras, pero eso no se hizo. La subcomisión de acusaciones constitucionales, que es una parte, ¿no?, de acción del Congreso, la subcomisión de acusaciones constitucionales admitió la denuncia respecto de los exministros que fueron acusados junto con Castillo, pero declaró sustracción de la materia en el caso del señor Castillo, al considerar que ya no gozaba de la prerrogativa del antejuicio respecto de los delitos de rebelión o conspiración, y añadió los cargos de abuso de autoridad y el de grave perturbación de la tranquilidad pública. Y aquí comienza una serie de acusaciones y de idas y venidas entre la Fiscalía, el Congreso, el Poder Judicial, etcétera, etcétera. Dice, el artículo 100 constitucional exige respeto al debido proceso en el antejuicio político, lo cual no ocurrió, pues el señor Castillo no pudo defenderse, no tuvo asistencia legal ni conocimiento de los cargos en su contra. Otra vez repito, Timoteo, amigos, no lo estamos diciendo nosotros ni la defensa de Pedro Castillo, lo está diciendo un grupo de trabajo de la Organización de Naciones Unidas. Y sigue el documento diciendo, la Comisión Permanente, la Fiscalía y el Juez Supremo consideraron innecesario continuar con un previo procedimiento de acusación constitucional contra el señor Castillo y autorizaron la formalización de la investigación preparatoria. Es decir, le dieron forma legal a la anulación del antejuicio que le correspondía a Pedro Castillo para pasarlo inmediatamente a la investigación preparatoria que ya está dentro del ámbito penal. El 13 de diciembre del 2022, la Corte Suprema rechazó la apelación contra la detención preliminar del señor Castillo, argumentando que su discurso constituía violencia psíquica suficiente para tipificar rebelión, pese a la ausencia de un alzamiento armado. Es decir, la rebelión ya no era alzarse en armas, sino para esta Corte Suprema la rebelión era ejercer violencia psíquica con un mensaje a la nación. César Eso San Martín, realmente, ¿no? Claro, eso realmente es risible, ¿no? Porque en la tipificación en el Código Penal, rebelión es definitivamente alzamiento armado, no es violencia psíquica. En el ítem 17 dice que ese mismo día la Fiscalía solicitó 18 meses de prisión preventiva. La audiencia se propuso para el 15 de diciembre debido a que el señor Castillo no había sido notificado y su defensa no tuvo tiempo de prepararse.
no estuvo presente el abogado particular del señor Castillo y el juez dispuso designar a un abogado de oficio. Esta decisión nuevamente vulneró el derecho a la defensa y evidenció una premura, un apuro, una desesperación por imponer la medida de prisión preventiva. El 15 de diciembre, el juez concedió los 18 meses de prisión preventiva, justificando que ya no era necesario verificar el requisito del antejuicio político porque este había sido levantado por resolución del Congreso. No nos olvidemos que el documento antes dice de que no existe ley que pueda anular el antejuicio político para un presidente de la República. Sin embargo, el Poder Judicial se basa en ese levantamiento del antejuicio que hizo el Congreso de manera completamente inconstitucional. Dice después, la Corte Suprema ratificó la prisión preventiva, sosteniendo que el antejuicio político no aplica a delitos flagrantes, una distinción que otra vez no existe en la ley peruana. O sea, se apoyaron en la flagrancia para decir, no, al presidente no le corresponde antejuicio porque ha sido encontrado en flagrancia. Y sin embargo, no existe esa ley que diga que uno puede, digamos, saltarse a la garrocha el antejuicio, que era un derecho de Pedro Castillo, porque se le encontró en flagrancia. Eso en la ley peruana no existe, no se sabe de dónde lo sacaron. El 29 de diciembre, el diario Perú 21 y luego otros medios difundió falsamente que el abogado del señor Castillo era un condenado por terrorismo en un intento de intimidarlo y alejarlo del caso. El personal del penal de Barbadillo habría cometido actos arbitrarios y violatorios de los derechos humanos, como bloquear la luz en la celda, impedir el contacto con abogado y familiares y negar la atención médica para Pedro Castillo. Es decir, como repito, amigos, el documento lo que hace no es ocuparse del contenido del mensaje o si hubo golpe o no hubo golpe. De lo que se ocupa este documento es de señalar puntualmente qué violaciones del debido proceso se cometieron desde que se hizo el procedimiento de vacancia ilegal en el Congreso hasta la detención arbitraria de Pedro Castillo y su posterior afectación del debido proceso penal también para mantenerlo hasta hoy en la cárcel. Eso es lo que resume un poco el documento o la parte importante de este documento, y ahora vamos a ir directamente a cuáles son las conclusiones. Déjenme buscarlo un segundo, por favor. O recomendaciones, ¿no? Que en realidad está bajo el acápite de decisión de este grupo de trabajo. ¿Ya? Dice en el inciso 109, en vista de lo anterior, el grupo de trabajo emite la siguiente opinión. La privación de libertad de José Pedro Castillo Terrones es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9 y 14 del Pacto, y se inscribe en las categorías 1 y 3. En el ítem 110 dice, el grupo de trabajo pide al gobierno de Perú que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del señor Castillo sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto. ¿Qué es lo que quiere decir este ítem en realidad? Le está diciendo al gobierno del Perú, las medidas que has tomado, aparte de ser violatorias del derecho digamos, en este caso, del objeto de este trabajo, que es Pedro Castillo, ¿no? Le está diciendo al gobierno peruano, tienes que alinearte con las normas internacionales y tienes que respetar los derechos humanos de Pedro Castillo. En el ítem 111 dice, el grupo de trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner al señor Castillo inmediatamente en libertad y concederles el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación de conformidad con el derecho internacional, otra vez de conformidad con el derecho internacional al que Perú está suscrito.
En el ítem 102 se dice: el grupo de trabajo insta al gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de la libertad del señor Castillo y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos. En el ítem 113 dice: el grupo de trabajo solicita al gobierno que difunda la presente opinión por todos los medios disponibles y lo más ampliamente posible. Lo que continúa el documento, amigos, es un procedimiento de seguimiento, lo que quiere decir de que el grupo de trabajo y la Organización de Naciones Unidas no terminan su actuación con evacuar o con emitir este informe que deja de manera clarísima, ¿no?, la arbitrariedad y la injusticia de la detención de Pedro Castillo, sino que además en el párrafo siguiente habla de un procedimiento de seguimiento, es decir, ellos van a estar verificando que lo que se está diciendo como una resolución al interior de Naciones Unidas, el gobierno peruano lo cumpla y se le haga el seguimiento respectivo, es decir, ver si se cumplen todas las medidas que se han dispuesto. La discusión actualmente, Timoteo, amigos, es sobre si este es un documento vinculante, es decir, si esto tiene un efecto inmediato. Claro, la categoría de sentencia judicial, ¿ya? Y eso en realidad tiene desde el título, ¿no? El título es mandato, pero a continuación hablan de una opinión de un grupo consultivo. En buena cuenta, no es una sentencia judicial, no es como sería una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, pero sí es un llamado de atención a nivel internacional al gobierno del Perú para que se alinee de acuerdo al derecho internacional y la Declaración de los Derechos Humanos. De no hacerlo el Perú, ¿en qué categoría entraría? Es lo que deberíamos de preguntarnos, Timoteo. Entraría en la categoría de un país que no respeta las libertades, que no respeta el debido proceso y que no respeta los derechos humanos, ¿ya? Y aunque muchos políticos aquí en el Perú, Muñante, hemos visto declaraciones de Víctor García Toma, por ejemplo, un ex ministro aprista y presidente del Tribunal Constitucional en algún momento, que se empeñan en decir de que esta opinión no sirve, no es vinculante, no tiene peso. No tiene ningún efecto, no tiene ningún peso, pero ciertamente tiene un peso político, que ahora que se inaugura un nuevo gobierno, ¿no? Ya sabemos de quién, ¿no? Es negativo para la visión internacional que se tiene de nuestro país, porque finalmente Keiko Fujimori será alias la presidenta, pero formalmente es la presidenta del Perú y está asumiendo una política violatoria de los derechos humanos. Y acá se abre la pregunta, Timoteo, que conversábamos un poco antes, ¿no? Ya para darte paso a tus opiniones. ¿Es conveniente para el gobierno que se inaugura poner en libertad a Pedro Castillo? Si es que eso ocurre, ¿cuáles deberían de ser las acciones de Pedro Castillo en libertad, por ejemplo? Ese es un debate que podríamos abrir, Timoteo, para que nuestros amigos opinen, ¿no? ¿Qué te parece? Vamos a dejar en el chat los comentarios. A ver, ¿es conveniente para Keiko Fujimori hacer caso a estas recomendaciones y ejecutar la libertad? También eso recae para el presidente José Balcázar, presidente interino, que se ha pronunciado hace instante. Vamos a repasar. Pero por otro lado, ¿qué papel va a jugar a Pedro Castillo y si le conviene también ser indultada por Keiko Fujimori? Es un, digamos, interrogante que va surgiendo, entendiendo que es enemiga política de Pedro Castillo. O sea, Keiko Fujimori, eso está abiertamente declarado, por la razón que Keiko Fujimori nunca lo perdonó a Pedro Castillo. Entiendo, lo asumo de esa manera, cuando 2021 lo derrotó en las urnas. Vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver qué pasa. Pero por ahora hay pronunciamientos. Uno desde México, pero también desde el Perú. En este caso, presidente interino José Balcázar dice acá, reconoce que informe de ONU cambiaría las condiciones para indultar a Pedro Castillo. José Balcázar señaló que el dictamen del grupo de trabajo sobre detención arbitraria de la ONU, que calificó de ilegal el arresto del exmandatario, podría ser invocado para un nuevo pedido de gracia. Como sabes, Miguel, hay más de 7 pedidos de indulto. Incluso hay varias figuras se posean. Timoteo, sí. Aquí en este punto me gustaría añadir respecto de lo que dices, justamente eso. En el programa anterior que entrevistamos al doctor Ayala, una de las cosas que citamos es que el actual presidente Balcázar había dicho de que él necesitaba sustento jurídico para poder indultar. Bueno, yo creo que este grupo de trabajo de la ONU le ha hecho la tarea, ¿no? O sea, le ha dado mascadito todo el sustento jurídico como para que no tenga excusas y pueda proceder de inmediato. Lo que vemos es que finalmente esto se convierte en un hecho político, ¿no? Con todas sus letras, como se dice, y está dentro de las facultades que tiene José María Balcázar para proceder al indulto, ¿no? Adelante. Bien, presidente, un organismo de Naciones Unidas, el grupo de detenciones arbitrarias, le está solicitando al gobierno peruano, que usted lidera hasta el 28 de julio, la inmediata liberación de Pedro Castillo, porque señalan que no existió base legal para su detención en circunstancias en que él todavía se mantenía como presidente, y se refieren justamente a los hechos ocurridos aquel 7 de diciembre del año 2022. ¿Qué postura va a tomar su gobierno frente a este informe de este grupo de Naciones Unidas? Sí, yo voy a tener que leerlo en contexto, esa resolución, porque ha salido a ir tarde, la noche dieron cuenta. Vamos a tener que, hoy que estoy de viaje por Cutebro, regreso a Lima y me voy a Arequipa y luego me siento con mis asesores, pero la idea es de que ese documento viene a modificar un poco el escenario jurídico, legal y constitucional de la forma y modo como se puede dar indulto a una persona que está detenida. De tal manera que ahí espero que los abogados de todos aquellos que quieren un indulto, o en este caso, el caso por ejemplo de Pedro Castillo, tendrá que analizarse este caso a la luz de ese nuevo acuerdo de la ONU. Es cierto que, si bien es cierto, al parecer no me vincula directamente, pero sí están recomendando que se considere, porque para ellos ha sido lo que usted dice, detenciones arbitrarias. Es decir, podría esto, cuando usted se refiere que podría modificar el tema del indulto, significaría en su concepción, en su concepción, porque esos temas son nuevos, lo que acaba de señalar la ONU, y eso serviría para que los peticionantes, porque tiene que haber un pedido expreso fundamentado de Pedro Castillo si es que quiere hacerlo, y eso le abonaría a su petitorio, desde luego. ¿Favorecería a los peticionantes, es decir, a la defensa de Pedro Castillo? A su petitorio que formule, ¿no? Y ahí se verá y lo estudiaremos con el ministro de Justicia, que se supone que es un hombre conocedor de las resoluciones internacionales y derechos humanos, y él tendrá que analizar bien, porque para eso precisamente es el asesor del Consejo de Ministros. Todo abogado que es ministro de Justicia es un asesor nato del Consejo de Ministros, y esperamos que este hombre esté a la altura de las circunstancias para analizar este documento que acaba de salir. Suyo es importante y hay que analizarlo en contexto. Perfecto. Y esperar que el peticionante, como repito, formule su petitorio, porque todo lo que ha presentado anteriormente no está dentro de este contexto. Por eso que se rechazó formalmente, porque no venía acompañado de todas las pruebas correspondientes. Presidente, finalmente le cuento que hoy estamos con una actividad muy especial en el marco del... Bueno, va a depender mucho, la pelota la ha lanzado a los abogados de Pedro Castillo, ¿no?
Es un poco enredado lo que dice José María Balcázar, Timoteo. Uno no conoce el tema, es lo que dice. Claro, porque, por ejemplo, dice, tendrían que presentar las pruebas y hacer una nueva petición. Ciertamente nosotros no tenemos acceso al documento donde ya han habido ocho ocasiones en las cuales se ha solicitado el indulto de Pedro Castillo. Uh-huh. Pero sí reconoce, y eso habría que destacarlo, a diferencia de la derecha que trata de minimizar el efecto de este documento, el efecto de esta, digamos, opinión del grupo de trabajo de la ONU. Él reconoce su importancia, uh-huh. Y no solamente eso, sino que admite que eso cambia el panorama, ¿no? Ahora, no cambia el hecho, porque el hecho ya se produjo, pero cambia el panorama. Yo me imagino que se refiere al panorama político internacional, ¿no? Que está ocupándose ahora de un hecho puntual sobre una persona específica, que en este caso es Pedro Castillo. Entonces, es un poco ambiguo. Dice que tiene que consultarlo con su ministro de Justicia, que se tienen que aportar pruebas. Bueno, yo creo que un poco está tirándole un poco de bruma, un poco de humo al hecho para finalmente tener las dos posibilidades abiertas, ¿no? Uh-huh. O sea, en el futuro no tan lejano, porque Balcázar no tiene un futuro muy, muy lejano, ya está por terminar no hay larga vida. Claro, como presidente. No porque tengo 83 años, sino porque su mandato ya se le termina. Entonces, en el futuro inmediato, como que ha querido dejar las dos puertas abiertas, ¿no? Tanto como para justificar el sí al indulto, como para decir no me corresponde, los peticionantes no presentaron a prueba la petición, o hubo tal problema burocrático y entonces no pude decir que sí, y le soplo la pluma al próximo gobierno para que deciden esta cuestión. Ahora, escuchando a Marcos Cifuentes hoy en la mañana, él dice de que hay rumores de que la respuesta va a ser favorable al indulto, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, por lo que dice Balcázar, en mi opinión, está dejando las dos puertas abiertas, ¿no? Tanto para el sí al indulto como para el no al indulto. Adelante. Claro. El diario Correo dice, ¿no? Pedro Castillo suma 7 pedidos de indulto y gracia presidencial, ¿no? ¿Qué más ha dicho en este caso el abogado de Pedro Castillo? De Walter Ayala es el siguiente. Dice, la ONU acaba de denunciar que la privación de libertad del presidente Pedro Castillo es arbitraria. Viola los artículos 3, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9 y 14 del pacto, y exige su libertad inmediata y una indemnización. Aquí vuelve a poner el texto que ya leímos, Timoteo, uh-huh, de la decisión. O sea, en este caso, el doctor Ayala está puntualizando que no hay medias tintas. O sea, la ONU ha tomado, digamos, como se dice, el toro por las astas, y ha dicho puntualmente que hay, por un lado, detención arbitraria demostrada, y por otro lado, que lo que corresponde es la libertad inmediata, sin dilaciones, dice el documento inclusive, ¿no? Y además la posibilidad de recibir una indemnización u otro tipo de reparaciones. Eso es clarísimo, ¿no? Y el doctor Ayala lo está resaltando en su post, ¿no? Lo que estaba haciendo era leer algunos comentarios, Timoteo, que siempre nos interesa leer, y veo comentarios a veces que como que hay que fijarlos un poco. Por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Aquí hay alguien que es Carlos Anselmo Orejuela, que dice: mira, hermano, ONU lo libera y punto, no menciones a terceros que sobran, por favor, ¿no? Pero por otro lado, por ejemplo, acá se está convocando a que la ONU libere a Castillo, y en el otro lado, Diego Rondón Alvarado, un
me parece que es un conocido Fujitrol, al cual saludamos siempre, dice, ¿y quién es la presidenta de México para meterse en los temas de Perú? Y acá hay como que dos posiciones encontradas, ¿no? Uno que dice ONU libera Castillo y otro que dice que quién es la presidenta de México, es decir, quién es alguien de afuera para pedir la libertad de Castillo. Lo que habría que comentar al respecto, Timoteo, para que vayamos aprendiendo un poco, que en primer lugar el Perú no es una isla. El Perú tiene relaciones de todo tipo con países vecinos y con países que están más allá de la vecindad inmediata. Relaciones comerciales, convenios de respeto de derechos, convenios jurídicos, de límites, etcétera, etcétera. Y no siendo una isla, hay toda una serie de leyes internacionales que se firman a través de acuerdos entre los gobiernos para respetar ciertas normas a nivel internacional. Algunas son vinculantes, es decir, el Perú voluntariamente se obliga al cumplimiento obligatorio de las disposiciones, por ejemplo, es el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde las decisiones, las sentencias de la Corte son vinculantes y tienen que ser acatadas como si fuera una disposición judicial interna, y otras que son más bien no de carácter vinculante, es decir, no son de obligatorio cumplimiento, como es el caso del documento, digamos, que acaba de sacar este grupo de trabajo de la ONU. Entonces, si una presidenta puede, por ejemplo, en el caso de Claudia Sheinbaum, y eso lo vamos a ver de repente en el caso de Betsy Chávez, que veremos a continuación, si una presidenta tiene algún tipo de injerencia sobre la política nacional del Perú, pues vemos que sí, porque a través de un acuerdo internacional, por ejemplo, ¿no? La señorita Betsy Chávez, que fue premier durante el gobierno de Castillo, pide asilo político en México, ¿no? Y quien concede ese asilo político es la presidenta de México. La presidenta de México, en ese sentido, ya que han ingresado a su embajada en Perú, tiene la facultad legal, internacional, de determinar si le concede asilo o no, y además, a Betsy Chávez. Y en este caso lo concedió. Además. Lo concedió y con el respaldo de Brasil, ¿no? Claro, por eso te digo, pongamos las cosas en su nivel. Nosotros somos un país soberano, pero tenemos relaciones internacionales y dentro de esas relaciones firmamos acuerdos internacionales. Si el Perú, por ejemplo, forma parte de la ONU, ¿ya? No es porque la ONU se lo haya impuesto, sino porque el Perú voluntariamente decidió firmar un convenio y pertenecer a la Organización de Naciones Unidas. Por eso es que el efecto político del documento de trabajo de la ONU tiene una importancia política que ya podemos constatar a través, por ejemplo, de las declaraciones de José Balcázar. Nos guste o no nos guste José Balcázar, ¿no? O sea, nos parezca un señor, digamos, títere, nos parezca un presidente que ahorita ostenta el cargo y tiene todas las prerrogativas de su cargo, ¿no? Él puede, por ejemplo, tomar la decisión de indultar a Pedro Castillo, convenido o apoyado en una declaración consultiva de un grupo de trabajo de Naciones Unidas, ¿no? O podría decir que no y lanzarle la pluma, como decimos, a Keiko Fujimori, quien tomará el tema ya como presidenta en funciones y también decidirá lo propio. Entonces, sí tenemos convenios internacionales. Los convenios firmados tienen el mismo valor que los artículos de la Constitución del Perú, pero tienen que ser regulados. No es que la ONU puede liberar a Pedro Castillo tampoco. Eso es un exceso. O sea, pensar que la ONU puede disponer su libertad, eso no se puede, ¿no? Porque no tiene esa competencia dentro del acuerdo. Pero sí, Claudia Sheinbaum tiene la potestad de conceder, como ya lo hizo, el asilo a Betsy Chávez, y más bien es el gobierno peruano el que está ahí también en falta en relación al derecho internacional, porque dentro del convenio el Estado peruano se obliga a conceder el salvoconducto. Timoteo, creo que ese es el tema que vas a ver a continuación. Adelante. Bueno, tenemos el comunicado
o es lo que dio a conocer su abogado de Betsy Chávez, ¿no? Tenemos Raúl Noblecía. Dice: he solicitado al presidente José Balcázar que otorgue el salvoconducto a favor de Betsy Chávez. Esta situación no puede seguir prolongándose ni comprometer su salud y dignidad. Perú y México son pueblos hermanos. Restablecer plenamente esa relación es una necesidad diplomática y un acto de responsabilidad histórica. El derecho internacional se respeta, los derechos humanos se garantizan y la dignidad humana no se somete a cálculo político. En resumen, está pidiendo también que otorgue salvoconducto José Balcázar a Betsy Chávez. Bueno, ahí está un ejemplo, ¿no? Sí. Hay un ejemplo. Justamente la presidenta de México se ha pronunciado en dos oportunidades. Uno 25 de julio y otro el día 8 de julio, ¿no? Junio, 25 de junio y 8 de julio. Vamos a escucharla en su integridad, de ahí ya vamos a entrar en la parte final del programa. Una vez que se confirmó la victoria de Keiko Fujimori en Perú, ¿usted ya ha tenido comunicación con ella? ¿Insistirá en No he tenido comunicación. Bueno, vamos a esperar. Recuerden que ellos rompieron relación con nosotros, distinto al caso de Ecuador. Nosotros rompimos relación porque ellos invadieron nuestra embajada. En el caso de Perú, ellos rompieron la relación. ¿Por qué razón? Porque nosotros nos manifestamos en el sentido de que el presidente Castillo está preso ilegalmente. ¿Insistiría en que se libere? Ese punto de vista es nuestro punto de vista y tiene pruebas. No es un invento, no es que hubiera una afinidad política, no, tiene pruebas. La cantidad de votos que se necesitaban para ello no se cumplieron en el Congreso, es tan sencillo como eso de Perú. Esa es nuestra posición, pero ellos, por esa posición que nosotros tuvimos, que además es declarativa, en ningún momento representó nada más, ellos decidieron romper las relaciones con nosotros. Todavía hay una persona en la Embajada de México en Perú que hoy está resguardada por Brasil, dado el rompimiento de las relaciones, que está esperando un salvoconducto para poder venir a México. Gracias, presidenta. Bueno, eso dijo el 8 de julio y esto dijo 25 de junio. Defender sus derechos. Y precisamente hablando de gobiernos de derecha en América Latina, hace unos días entrevistaron a la candidata de derecha en Perú. Ella dijo que buscaría un acercamiento con México porque hay lazos de amistad que deben priorizarse más allá de las posturas. Qué bueno. Me parece muy bien. Todavía no se resuelve completamente en Perú la decisión de quién va a gobernar. Bueno, y en Colombia también fue una votación muy cerrada. Y en Perú también así, está muy cerrada. Pero qué bueno de la candidata que hable de fortalecer la relación con México. Y nosotros siempre, porque es importante, lo vamos a defender siempre. Todavía hay en la embajada, que ya no es embajada de México porque está en este momento resguardada por Brasil, una persona del gobierno del presidente Castillo que está pidiendo asilo en México y que todavía no tiene el salvoconducto. Entonces es muy importante para nosotros que se dé este salvoconducto. Y también nosotros tenemos una posición respecto a la libertad del presidente Castillo, pero eso no impide que podamos, porque nunca pensamos nosotros en romper las relaciones. Fue el gobierno de Perú que lo planteó de esta manera y siempre buscamos la mejor relación con todos los pueblos del mundo. Miguel. Timoteo, hay dos comentarios. Número uno es... si una de las cualidades que tiene Claudia Sheinbaum es que es una persona sumamente sencilla y clara para emitir una idea, y me quedo con esa expresión que ella dice, tan sencillo como eso, cuando habla de los 101 votos que emitió el Congreso para la vacancia respecto de los 104 que se requerían
para validar esa vacancia, es decir, para poder hacerla efectiva dentro del propio reglamento que hemos leído ahora, el 89A, el artículo 89A del propio reglamento del Congreso, que como sabemos constitucionalmente tiene rango de ley. El Congreso no cumplió con esa votación. Me voy a remitir de todo el comentario de Sheinbaum a esa parte, y ella dice, es tan simple como eso. O sea, se cometió una injusticia en la detención, ¿no? y en la vacancia de Pedro Castillo, y fue una cuestión tan simple como las matemáticas. 101 no es 104, ¿no? Y yo terminaría este comentario, porque siempre me dirijo a nuestros queridos fujitroles que nos acompañan. ¿Qué hacemos con esos números? O sea, es el reglamento del Congreso. Ese reglamento no lo hizo Castillo. No lo hizo Pedro Castillo, ni lo hizo la izquierda, ni los comunistas. Ese es el reglamento del Congreso que exigía 104 votos para poder llegar, fuera de todos los otros, de todas las otras distorsiones que hemos señalado, que ha reseñado el documento ahora del Grupo de Apoyo de la ONU, ¿ya? Hay un tema tan simple como las matemáticas. Así como 4 no es igual que 8, 101 no es igual que 104. Y eso es parte del reglamento del Congreso. ¿Qué hacemos con eso, estimados fujitroles? O sea, ¿cómo convertimos 101 en 104 para darle validez a esa vacancia? Partiendo de ahí. Yo sé que siempre se llenan ya nuestros amigos fujitroles de adjetivos, ¿no? Porque cuando no pueden argumentar en contra del mensaje, insultan al mensajero, ¿no? Entonces yo lo único que quisiera es que me contesten eso, o sea, ¿qué hacemos con el 101 versus el 104? Que en este caso, con una sencillez impresionante, ha puntualizado Claudia Sheinbaum. Eso me gustaría, yo voy a leer sus comentarios a ver cómo justifican ese tema, ¿ya? Yo sé que detestan a Castillo y a Betsy Chávez y a Claudia Sheinbaum, pero justifiquen eso, solamente eso les pido. Y lo otro, pues, para terminar, Timoteo, el comentario, es eso, o sea, también por producto de acuerdos internacionales, ¿no? Una persona que pide asilo político, el gobierno asilante examina, ¿no?, las condiciones de la pedida de asilo. No nos olvidemos, por ejemplo, de la pedida de asilo que hizo Alan García en Colombia, ¿no? Perdón, en Uruguay, en la embajada de Uruguay, donde el gobierno uruguayo lo negó. Le negó y le dijo, no, porque nosotros damos asilo político, no asilo delincuencial. Y a ti te están buscando por delincuente, no te están buscando como perseguido político. Fue muy claro el gobierno de Uruguay, y entonces a Alan García no le quedó más remedio que salir. En este caso, o sea, se respetó la decisión del gobierno uruguayo, ¿no?, ante la pedida de un asilo. En este caso pasa lo mismo. El gobierno de México evalúa el caso de Betsy Chávez y su fallo es, bueno, te concedemos el asilo político porque nos parece que es ajustado a ley, a nuestros convenios internacionales. Entonces, a lo que está obligado el gobierno peruano es a darles el salvoconducto, que bien hace su abogado Raúl Noblecilla en señalar como una cuestión imperativa, ¿no? Eso no es opinable, ¿no? Ya se concedió el asilo y ese salvoconducto se debería de haber otorgado ya hace tiempo. Adelante, Timoteo. Miguel, tenemos último minuto en la pantalla. Tú siempre sacas tus últimos minutos. Veamos. Miguel va a emitir un mensaje de la nación de Pedro Castillo, ¿no? Muy bien. Se entiende. En todo caso, vamos a estar muy atentos. Y nos vamos a enterar de paso, porque esto yo no lo había visto. Pero bueno, el post dice Pedro Castillo Terrones. A ver, un ratito, Miguel, de nuevo. Sí, tú dime. Vamos a anunciar. A ver. Un ratito. A ver. Tenemos último minuto. Mensaje de la nación de Pedro Castillo. Miguel. Pedro Castillo Terrones dice: al pueblo peruano y a los pueblos del mundo, a las organizaciones que defienden los derechos de las personas y de los pueblos, y a los órganos de administración de justicia. Yo, José Pedro Castillo Terrones, como presidente constitucional de la República del Perú,
elegido por la voluntad soberana del pueblo, me dirijo a ustedes con la moral en alto, la dignidad intacta y la firmeza que me otorgan la verdad histórica y la legalidad, para anunciarles un hito trascendental en la lucha por la justicia ante el colapso del sistema democrático en nuestro país, del cual he sido víctima junto a mi pueblo durante estos últimos años. Hago de conocimiento público que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, ha emitido oficialmente la opinión número 78/2025 en relación con mi caso. En esta histórica decisión, dicha instancia internacional ha determinado de manera inequívoca que el Estado peruano violentó flagrantemente mis derechos humanos y que fui objeto de una detención arbitraria mientras ejercía el cargo de presidente de la República el pasado 7 de diciembre del 2022. Esta decisión confirma de manera inequívoca que mi encarcelamiento nunca tuvo justificación y que se llevó a cabo vulnerando normas fundamentales del constitucionalismo, el antejuicio político, el debido proceso y los acuerdos internacionales. El Grupo de Trabajo de la ONU adoptó esta determinación sobre la base de su mandato y los principios universales establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado internacional vinculante del cual el Estado peruano es parte y que está obligado a cumplir de buena fe en el marco de compromisos internacionales. El mundo conoce ahora los hallazgos contenidos en esta opinión y puede observar cómo los funcionarios del sistema de justicia y las organizaciones políticas que maquinaron mi arresto y mi inmediata destitución actuaron de forma totalmente ilegal, violando la inmunidad presidencial al fabricar una inexistente figura de flagrancia y de un supuesto alzamiento en armas que nunca ocurrió, quebrantando de esa manera el Estado de Derecho. En ese sentido, hago un llamado enérgico y exhorto firmemente a todos los organismos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos, así como a las instancias de la Administración de Justicia del Perú, a acatar de inmediato e implementar lo dispuesto por esta instancia de las Naciones Unidas. Continuar ignorando este pronunciamiento internacional no solo profundiza la persecución política en mi contra, sino que coloca al Estado peruano en una condición de abierta rebeldía y de vulneración del derecho internacional. Finalmente, expreso mi profundo agradecimiento a los millones de peruanos que no bajaron los brazos y que comprendieron claramente que todo lo realizado en mi contra fue para escarmentar al pueblo por elegir a uno de sus hermanos, quienes, con su incansable lucha en las calles, firmeza y respaldo moral, han sido fundamentales para que la verdad internacional resplandezca frente a la injusticia. Expreso también mi eterno agradecimiento por la gestión realizada por el equipo legal internacional. José Pedro Castillo Terrones, Presidente Constitucional de la República del Perú 2021-2026. Para conocimiento público y verificación se adjunta el texto íntegro de la opinión número 78/2025 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas. Bueno, es un comunicado que Pedro Castillo emite para resaltar lo importante de la decisión de este grupo de trabajo de Naciones Unidas. Adelante, Timoteo. Bien, eso es lo que, como parte del programa que hemos iniciado, también cerramos con lo que ha hecho Pedro Castillo. O sea, creo que hemos dado elementos donde Pedro Castillo hoy por hoy tiene favorablemente su libertad, ¿no? Que como cualquier ser humano busca, entendiendo que todo lo realizado contra él ha sido de forma injusta e incluso en contra de lo que establece los derechos humanos. Es en concreto. Ahora, vamos a ver qué hace José Balcácer, que está en sus manos qué hacer, y también el salvoconducto para Betsy Chávez. Y por otro lado, Keiko Fujimori, recordarás, Miguel, también había ideado, pensado, de evaluar un indulto a Pedro Castillo.
En líneas generales, vamos a ver qué pasa. Miguel. Bueno, el comunicado de Pedro Castillo me genera a mí dos impresiones, ¿no? Uno, una argumentación de justicia, y dos, lo importante que es el tiempo y la oportunidad en estos casos y en todos los casos que se refieren a los hechos políticos, ¿no? Vemos también cómo a veces la teoría y la justicia no se alinean necesariamente, no van de manera sincronizada con los hechos políticos reales, ¿no? O sea, cuando se viola una disposición legal, ocurren cosas, ¿no? Donde Pedro Castillo, por ejemplo, afirma ser el presidente constitucional de la República, pero a patadas, con legalidad y sin legalidad, con tráfico y sin tráfico, con irregularidades o regularidades. Hemos pasado desde Pedro Castillo por Dina Boluarte, José Gerí, Balcázar, y ahora el organismo institucionalmente constituido, Jurado Nacional de Elecciones, ha validado una nueva situación política, ¿no? Un nuevo Congreso y la irrupción de la señora Caos, ¿no? Como presidenta reconocida legalmente, pero ilegítima, presidenta del Perú. Por eso es que cuesta mucho, si a uno le preguntan quién es la presidenta electa, cuesta mucho decir si es la jefa de una mafia congresal, la cabecilla de una organización criminal que de alguna manera ha ascendido a ser aceptada como nueva presidenta de la República. En todo caso, es importante, Timoteo, notar esta, digamos, asincronía o esta aparente contradicción entre lo que afirma Pedro Castillo en su calidad de presidente constitucional con los hechos históricos que hemos vivido durante estos años. Lo ideal sería que siempre la justicia haga que estén alineados los hechos políticos con la formalidad legal. Pero en este caso eso no ha ocurrido. Sin embargo, tenemos todavía la obligación de respetar normas y leyes y cambiar aquellas que estén mal. ¿No es cierto? Hemos hablado, por ejemplo, del derecho internacional, acabamos de hablar del salvoconducto como un derecho por un asilo concedido a México, y esperamos que eso se cumpla, porque es lo que dice la ley. Hemos visto a esta señora Patricia Juárez hacer lo que le da la gana con los artículos de la Constitución, obviamente junto con todos sus cómplices del fujimorismo y sus partidos afines, ¿no? Destrozar la Constitución y destrozar el equilibrio de poderes, y sin embargo tenemos que dar la lucha para regresar. Entonces, en todo caso, siempre nos conviene que las leyes impongan justicia y que éstas sean cumplidas. Y en este caso, hay una demanda clarísima, como decíamos al principio del programa, ya no solo por un llamado del pueblo peruano, sino además por un llamado de países como México, como Brasil, ¿no? Y de todo el colectivo de países que se agrupan a través del órgano máximo de asociación entre países, que es la Organización de Naciones Unidas. Entonces, la lucha hay que seguirla dando, ¿no? Pedro Castillo probablemente siga en libertad, recupere su libertad, eso todavía está en veremos, pero la lucha del pueblo peruano sí tiene que continuar, ¿no? Porque necesitamos recuperar la democracia que se ha perdido. Ese sería mi comentario final, estimado Timoteo, agradeciendo otra vez la atención, haber tocado un tema importante, que parece mentira, no es solo Pedro Castillo, es de todos, ¿no? Recuperar la libertad, recuperar la democracia, no es un tema que solo involucra a Pedro Castillo, nos involucra a todos. Derechos humanos, justicia. Así es. Miguel, nos vamos. Como siempre decimos, Tupanán Chicama. Tupanán Chicama. Les pedimos un like, compartan este video y volvemos con otro programa. Así es. Nos vemos.